¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio con la grabación de esta actividad titulada Adolescencia, Oportunidad o Rebeldía. Continuamos con la segunda clase y con gusto le cedemos la palabra al profesor Omar González Jiménez y a la licenciada Jessica Guadalupe Cruz López. Adelante, profesores, buen día. Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, aquí hay 18 participantes. Yo espero que conforme avance la sesión se integren más. Ayer teníamos alrededor de 30, un poco más de 30. Entonces, pues esperemos que se reintegren. Perdón, estoy pensando en mi tema de tesis, disculpen, que se integren más personas a la reunión de hoy. Y no sé si mientras alguien de ustedes quisiera compartirnos un poco sobre lo que vimos ayer, ya que no tuvimos tiempo para dar una retroalimentación. Si alguien quisiera hacerlo en este momento, les agradeceríamos mucho. No sé, 5 minutos, y mientras a ver si se integran más personas. Pueden hacerlo por medio del chat o si quieren abrir su micrófono y su cámara, nosotros encantados. La verdad es que pues a veces sí se siente raro solo ver a Omar, ya lo veo todo el tiempo y luego aquí también verlo nomás a él. Entonces, si alguien quisiera abrir su cámara, contarnos un poco de lo que vimos ayer, qué reflexiones tienen, adelante. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Aquí va a salir nuestra vena de profes. Les decía la sesión pasada que yo doy clases en la universidad, entonces lo mismo me pasa con mis estudiantes, que cuando les digo, a ver, ahora les toca a ustedes hablar, se hacen chiquitos y ahí no tienen la de apago mi cámara, no sirve mi micrófono, porque nos toca de manera presencial, ¿verdad? Pero anímense ustedes también a poder participar. Quien nos quiera hacer solamente un recordatorio de qué fue lo que vimos la sesión anterior, qué puntos tocamos, y si alguien se quedó con alguna pregunta, alguna duda. Por ahí, Anton, creo que ya levantaste la manita, ¿quieres comentarlo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Acabo de entrar, no sé, no, estoy escuchando lo último, no sé Ajá. si es referencia a lo de ayer, pero bueno, pues me animé porque ahora vi todos apagados. Pues bueno, así, a breve a lo mejor. Generalmente, bueno, nos pusiste en contexto, y nos pusieron también con Jessy, el contexto a nivel internacional, lo relacionaron con la parte nacional, cómo es que pues hay un sesgo entre la parte idealista y la parte realista de cómo se ve a la adolescencia, bueno, a la niñez. Ya nos aclaraste estos puntos, creo que pues muy interesantes, y creo que también para cambiar, ¿no? Incluso los términos en el ámbito legal, de que ya, bueno, ya la palabra menor, también recuerdo este estudio muy interesante, bueno, eso ya fue lo último, pero regresando un poquito, es que me pareció muy interesante eso de la tesis. Sí, sobre cómo es que para empezar yo creo que a implementar, reflexionar, hacernos este análisis del mismo trabajo, desde cómo estamos actuando. Me parecía muy importante lo de los derechos también, como hacían mención, de que pues reflexionáramos, ¿no? Si por unos derechos omitíamos, bueno, los sobreponíamos incluso, ¿no? a otros derechos fundamentales, y creo que eso también tiene mucho impacto en los muchachos al final de cuentas, ¿no? Entonces, dentro de la frase que habían comentado, que de la adolescencia, yo puse la parte de la incertidumbre, y con todo lo que vimos ayer puedo resumir que el muchacho, al menos aquí en México, los jóvenes, las personas niñas, dices, este horizonte en el por qué no se están contemplando del todo es muy importante. La incertidumbre, me quedó esto muy claro. Ser adolescente, ser niña, niño, adolescente en México con estas leyes es una incertidumbre. Si al fin y al cabo se van a respetar, a dar una atención digna, integral, es incertidumbre. Y esto creo que lo relaciona también con lo que decía otro compañero, no recuerdo el nombre,
decía el entorno modificará mucho, o la mayoría de las ocasiones, cómo se haga pues todo este proceso, ¿no? Hablamos del interés superior del menor, sí, ¿verdad? Del niño, ¿verdad? De la niñez. De la niñez, Interés superior. solamente de la niñez. Hablamos acerca de cómo se toma como un discurso político, económico, bueno, a conveniencia también de otras cosas. Y creo que, bueno, en general, y termino con esto porque yo sí lo escribí en el chat, ojalá me puedan facilitar la tesis que mencionaba, no sé si Jessy, creo que lo había mencionado Jessy, acerca de la tesis y las investigaciones y todos estos casos que se habían estado presentando acerca de las cifras y vaya, de toda esta situación muy interesante. Ojalá si puedan anexar como material extra, sería de mucha ayuda y también mucho interés. Bueno, en general, me acuerdo de esas cosas. Ahí está. Muchas gracias, Anton o Cristian. ¿Cómo prefieres? Anton está bien. Anton, ok. Y la Sí, mayoría de muchas las... gracias. Ajá, perfecto. Muchas de las, como decía ayer Omar, ¿no? Con que de aquí se lleven una nueva forma de mirar y de nombrar a la niñez, nosotros estamos satisfechos con eso. Creo que hay resultados y eso es lo que nosotros nos llevamos. Y me recordabas, con lo que mencionabas, una vez llegó un familiar y me decía, oye, ¿has visto, me podrías recomendar con un psiquiatra infantil? Y yo pues dije, pues ¿para qué, no? Y le dije, ¿para qué lo necesitan? ¿Para qué edad, no? Yo todavía pregunté. No, es que es para mi sobrina de 3 años. Y yo me quedé pensando y dije, pues ¿qué tiene, no? O sea, yo la verdad me espanté. Entonces yo le decía, pues ¿qué tiene? Es que está muy alterada. Todo el tiempo está súper alterada, todo el tiempo quiere correr, todo el tiempo quiere hacer cosas y yo no la puedo controlar. Y entonces yo me ponía a pensar y decía, es una niña de 3 años que está aprendiendo a caminar, ¿no? Que está conociendo el mundo, que lo está explorando, porque le quieres poner un psiquiatra infantil. Entonces, pues yo la verdad a veces dice Omar que tengo que encontrar otras formas de decir las cosas, ¿verdad? Pero yo le decía, oye, a lo mejor el psicólogo que requieren, pues no es para la bebé, ¿no? O sea, tiene 3 años, entonces creo que tiene que ver más con cómo nosotros estamos entendiendo a la niñez, ¿no? Y que creo que es algo que vamos a abordar el día de hoy con respecto a no la niñez específicamente, pero bueno, niñas, niños de, no sé, de cierta edad, pero es algo que vamos a ver el día de hoy con las y los adolescentes, ¿no? Y cómo a veces, y lo hemos escuchado, ¿no? Esto de, es que ya no la aguanto, es que ya no me cuenta nada, es que ya no confía en mí, y todo haciéndolo parte de nosotros cuando no entendemos que hay todo un proceso ahí. Entonces, aquí pasa mucho, yo tengo 3 sobrinas, son adolescentes las tres, entonces, pues es un proceso de mucha paciencia y de mucho tiempo y siempre recordando, ¿no? Y lo vamos a abordar más adelante, pero siempre recordando que las y los adultos somos nosotros. Y en medida está en cómo les entendemos, cómo les nombramos y también en cómo les entendemos lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y iremos poniendo algunos ejemplos más adelante. Lupita. Hola, los voy a poner a trabajar a Jessy y a Omar. Fíjate que yo ya les había platicado que tengo jóvenes con discapacidad de intelecto. Tengo un joven con una edad de 48 años, pero ¿qué creen? Que acabo de ir a recogerlo a la escuela porque le ha dado por orinarse en la escuela. Pero ya tuve varias juntas en la escuela y es lo que les digo, es que si este joven tuviera incontinencia, esto se presenta todo el día, durante el día, y también se me presentaría a mí en residencia, porque vive en residencia. Pero el joven me sigue presentando esta sintomatología. Aquí hay algo que a mí me inquieta mucho. Se indigna, se enoja, o sea, platicas con él y es muy digno. Su madurez está entre 12 y 14 años. Entonces, es muy digno. Entonces, he trabajado mucho el asumir mi responsabilidad de mis acciones, pero él se enoja. Entonces, yo ahorita me siento, la verdad me siento en conflicto. Llegué, me disculpé pues con la profesora, me encontré con amenazas de que a lo mejor me lo cambian de turno.
me encontré con la amenaza de que me lo cambien a lo mejor de taller, que yo encantada en un momento dado, pero la decisión es respetada según lo que decida mi joven. Pero a mí lo que me preocupa es esto. Está mostrando incontinencia, que no creo que es incontinencia, porque vuelvo a lo mismo, lo presentaría durante todo el día. Entonces, no nada más allá. El detalle está allá. Yo sí les pedí que retomaran y vieran qué es lo que está originando el problema. Aquí no es culpas, es ver dónde está el génesis, dónde se está originando. Él me dice que porque no le da tiempo y porque está ocupado. Pero señor, como yo le he dicho, mi amor, si tú estás ocupado, en ese instante se levanta la mano, no levantas la mano y te vas volado al baño, nada más, aunque después de la explicación. Pero me está sucediendo muy seguido desde el año pasado. Pensé que esta situación ya la tenía yo controlada, porque he estado, insiste e insiste y platico con él, y mi joven se indigna. Mi joven es súper orgulloso. Entonces, ahorita lo que llegamos fue decirle, comes, te desvistes, te subes a bañar y bajas y lavas tu ropa. Lo siento, nada más. Así de sencillo se resuelve la situación. Pero sí, ahora sí pido la asesoría de Jessie y el punto de vista de Omar, a ver qué opinan en esta situación que a mí me tiene inquieta. Gracias. Sí, gracias, Lupita. Pues yo creo que a lo largo de la presentación de hoy y quizá la de mañana también, pues iremos hablando respecto de esto. Nosotros sabemos algunas cosas, ¿no? Tampoco te voy a decir, uy, sí, te vamos a decir qué hacer. Pues claro que no, somos muy respetuosos de tu trabajo, pero tenemos un compañero que trabaja con personas con discapacidad que quizá tenga más elementos. No sé cómo podríamos hacerlo para que tengas contacto con él. Y pues quizá la verdad es que es una persona muy, muy sensible, tiene mucho tiempo trabajando estos temas y que quizá te pueda brindar más herramientas de las que a lo mejor nosotros podríamos brindarte entre hoy y mañana. Y ahorita Gracias. al final nos coordinamos para pues darte el contacto, mientras ahorita le escribo rápido para que esté enterado y quizá te eche la mano también hablar con él. Gracias. Creo que Omar quiere decir algo. No, bueno, solamente confirmar, ¿no? Lo que dice Jessie, que, digamos, nosotros en la propuesta que nos hace la Junta, incluso la maestra Nora, sí nos pedía un poco meter la parte de discapacidad. Pero justo le decíamos, ¿no? La verdad es que es todo un campo de conocimiento que requiere muchas particularidades que nosotros lo tocaríamos, pero de manera muy superficial. Entonces, incluso le propusimos el contacto con nuestro compañero que se llama Enrique, para que él pudiera dar una capacitación, un curso, ya a través de la Junta, ya en temas de discapacidad. E incluso él está especializado en psicosocial. Entonces, les puede ayudar bastante, les pasamos el contacto a quien lo requiera y él seguro está dispuesto a poder apoyarles. Él tiene también junto con su familia una casa, un centro de asistencia social en Oaxaca que atiende a personas con discapacidad psicosocial. Entonces yo creo que les puede ayudar muchísimo y solamente validar un poco lo que comentas, Lupita, no me interesa un poco las consecuencias, las implicaciones, sino me interesa saber el origen del por qué. ¿No? O sea, ¿por qué lo está presentando? ¿Por qué en este momento? ¿Qué lo está detonando? Entonces, ahí se requiere mucha observación, trabajar incluso a lo mejor un diario de campo, algunas entrevistas, a ver en qué momento lo está presentando, qué pasó exactamente antes de que se presentara ese evento. Tiene que ver más con ir preguntando ese tipo de cosas que únicamente por la conducta, ¿no? Pero muchas gracias, Lupita, por comentar el caso. Y en la última sesión tenemos un videíto de cómo dialogar con las y los adolescentes. Entonces, quizá nos pueda ayudar porque habla de 3 maneras de comunicarnos con ellas y ellos y que son muy efectivas, ¿no? Yo lo he visto también con mi familia y con adolescentes con los que también he tenido contacto y creo que nos puede ayudar a ir viendo cómo entrarles con ellas y ellos que de repente pareciera ser lo complicado, ¿no? Para nosotros,
más que para ellos y ellas. Entonces vamos a continuar con la sesión. Gracias. Y vamos a ir ya a ver si se pueden ir resolviendo algunas dudas, ya, ya un poco más claro, ¿vale? Gracias. Sí, ay, disculpen, es que le estaba escribiendo a Enrique. Bueno, pues vamos a empezar. Ya vi que ya se integraron un poco más. Esta sesión del día de hoy está titulada ¿Qué pasa en el cerebro adolescente? La que sigue, Omar, por favor. Y pues el objetivo de la sesión es reflexionar acerca de qué sucede en el cerebro de las personas adolescentes y el impacto de situaciones adversas familiares, comunitarias e individuales. Como lo mencionamos ayer, algunos elementos ya los habíamos abordado en el curso anterior sobre niñez. Sin embargo, pues nos pareció importante retomar solo algunos aspectos, además de estas dos, bueno, en un primer momento hablar de cómo funciona el cerebro adolescente, después las relaciones de apego, vínculo que nos da seguridad y procesos de resiliencia social. Y si nos da tiempo, pues me gustaría compartirles algo que encontré, un video que encontré en YouTube para entender un poquito más esto, y si no, se los dejo de tarea, de referencia, como gusten verlo. Y también, Anton, no se me olvida, te voy a mandar aquí al chat, o si quieres darnos un correo, te voy a mandar las tesis de las que hablé ayer. Y para que les eches un ojo. La verdad es que no es porque yo la haya hecho, ni es porque la haya hecho la doctora Gaby que coordina el proyecto, sino porque son muy buenas y creo que pueden ayudar a encontrar ciertos elementos importantes respecto a los temas que abordábamos ayer. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que durante la presentación quizás nos vean que nos interrumpimos. Esto pasa mucho porque pues ya nosotros trabajamos en equipo desde hace mucho tiempo, entonces pues siempre nos estamos ahí, a veces hasta debatiendo las cosas que estamos diciendo, pero es algo completamente normal, siempre nos pasa. Y de igual forma, si ustedes quieren alzar la mano, si quieren dejar un comentario en el chat, pues yo les iré dando lectura. Y pues ya, Omar, te dejo para que abras la sesión. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Sí, la verdad es que nos interrumpimos. De hecho, los dos estamos ahorita cursando la maestría y hay profesoras que nos han dicho, por ejemplo, en nuestras tareas, dice, ustedes parece que dialogan a la hora de escribir sus tareas. Así, porque aunque no escriben lo mismo, pero parecieran ser tareas que se complementan, y es en realidad por eso, porque creemos que la fuerza de lo que podemos hacer como proyecto, como personas, está en la colectividad, está en el tejer redes. Entonces, muchas cosas de las que pensamos, de las ideas que de repente tenemos, inquietudes, nos las vamos platicando y vamos rebotando aquello que pensamos. Entonces, sí, la verdad es que nos van a ver de repente, a ver, Jessy, espérate, o a ver, Omar, aguanta, para poder ir platicando. Vamos a iniciar con un video que me parece que resume bastante bien, en 5 minutitos, me parece que dura el video, qué pasa en este momento de la adolescencia. ¿Y qué pasa cuando ha habido un discurso como muy poco empático, diría yo, hacia las y los adolescentes? E incluso hay algunas palabras como los aborrecentes, o ay, es que es adolescente y por eso no le interesa nada. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese momento para un poco tratar de ir comprendiendo por qué ese proceso pudiera ser importante o no, ¿no? Vamos a irlo desmenuzando. ¿Me avisas, Jessy, si se escucha? Me parece, bueno, yo le puse compartir sonido, pero si no se llega a escuchar, lo arreglo. Los que nos dedicamos a la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente?
Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes, así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien, ¿eh? Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto, y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas, otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel.
¿Qué piensan del video? 2 intervenciones únicamente. ¿Qué inquietudes les genera? ¿Qué, o qué no sabían que menciona el video? ¿Qué reflexiones tienen a partir de lo que dice David Bueno, que es el conferencista? ¿No? Esta conferencia está completa en YouTube. Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar que generalmente siempre estamos pensando en el deber ser, y efectivamente a los adolescentes es muy raro como ser empáticos, ¿no? Siempre ya queremos que pasen directamente de la niñez a ser adultos, y que por la prisa, por pues, el modo de vida, siempre traemos esa velocidad y que queremos que ya estén despiertos de un momento a otro en adultos. Y la verdad es que no somos nada compasivos. Gracias, Diana. ¿Alguien más que quiera comentar qué reflexiones les genera el video? Por aquí, por el chat, nos ponen, no sé cuál sea tu nombre, nada más nos pones a Katy. Muy bien, Katy. Dice que no todos los adolescentes maduran igual y que cada uno crecerá a su propio ritmo. Así es. ¿Alguien más? Hola, yo. Alicia, adelante. Me llamó mucho la atención que están como en una etapa de ensayo y error Así y es. que también no nada más son como los maestros, ¿no? Sino también a veces como sus padres de familia, cuidadores alternos, tendríamos que tener como esta visión, ¿no? De entendimiento hacia la adolescencia, ¿no? Porque pareciera que yo trabajo con la adolescencia, ¿no? Y a veces lo que escucho de las compañeras es que ya avanzó en esto y volvió a retroceder, ¿no? Y era lo que pues yo me quedaba pensando ahorita, ¿no? Justamente es por esta parte, a nivel del cerebro, pues que están todavía como madurando, ¿no? Así es. Que puede ser que me parece que hasta los 30 y tantos años es como cuando acaba de tener esta madurez. Gracias, gracias, Alicia. Yo Por aquí, también por el quisiera chat. opinar. Ok, Diana Angélica. Ajá. Buenas tardes. Más que nada el aprendizaje que se adquiere, como decía ahí, cuando estamos en esa etapa de, inclusive porque todos pasamos por esa etapa de adolescencia, ¿no? Cómo aprendemos de los profesores, cómo aprendemos de inclusive del entorno que nos rodea, y es verdad, porque inclusive hay chicos y chicas que conforme a su entorno social es como que si no perteneces a tal bando, entonces no eres nada. Entonces entra esa confusión como de querer ser parte de, y todo el mundo quiere conjugar en algo, o sea, el bando de la esquina, el bando de la escuela, el chiste es que se hacen los grupos sociales y se determina de acuerdo a los gustos musicales, gustos inclusive de ropa, va variando, ¿no? Y cada quien va determinando ese gusto y conforme ese gusto se va uniendo a cierto círculo social que ellos van deseando. Entonces, esa parte es muy curiosa, ¿no? Porque cómo vamos adquiriendo esas habilidades, esos gustos, inclusive el querer hacer una carrera o avanzar a tomar la prepa, el querer estudiar, es parte del entorno que rodea a uno, porque uno es como que absorbe lo que ve y de ahí aprende y de acuerdo a las cualidades de las demás personas tomamos una parte, de esa parte la ejercemos nosotros, la absorbemos para crear nuestra propia personalidad, ya que si no mal recuerdo, pues la adolescencia es para eso, ir adquiriendo, para ir creando y formando nuestra propia personalidad y de ahí pues ya se desenvuelve todo lo que sigue. Muchas gracias. Gracias, Diana Angélica. Acá por el chat, Brenda también pone que le llama la atención el papel que menciona debemos tener como docentes para las y los adolescentes, que también les llama la atención Fidel, el inicio de la madurez. Un poco conectando sus intervenciones y el video.
habría que entender este proceso, y lo menciona al inicio del video, cómo está en este proceso de ser casi totalmente dependientes de la familia a iniciar un proceso de autonomía, a iniciar a ser más, a querer más estar con los amigos, le llamamos ahí los pares, ¿no? El que es muy similar a mí, el que tiene casi la misma edad, a generar ya ese proceso de diferenciación, incluso con los padres. Llega un momento, incluso es muy doloroso también para uno, para los papás, cuando antes de niño te decían, es que yo quiero ser como tú, y si yo soy trabajador social, y te decían, yo voy a ser trabajador social de grande, y cuando llegan a la adolescencia es lo peor, lo último que quiero estudiar es ser trabajador social, no, yo no quiero ser como tú, pero porque están en ese proceso de diferenciarse del otro, y en esa diferenciación ir encontrando su propia identidad. En ese encontrar su identidad, como mencionabas bien Diana, tiene que ver un poco con qué experiencias o a qué tipo de experiencias los estamos acercando, los estamos vinculando. Porque es la experiencia la que va a ir modelando las conexiones en el cerebro. Si bien el cerebro es un órgano biológico, ¿no? Pero está determinado por la interacción social. No es de que ya naciste con un cerebro excelente, entonces vas a ser el próximo Elon Musk o el próximo Mark Zuckerberg, no, sino todo eso se va alimentando de la interacción social. Entre más nutritiva sea el ambiente, el contexto, la familia, la comunidad, entonces va a haber mayor propensión a generar esas conexiones, esas sinapsis a nivel neuronal, para que haya las conexiones. No sé si ustedes han visto en algún momento la película de Intensamente. Intensamente, que habla de las emociones, ¿no? Está tristeza, alegría, enfado, ira. Y si se dan cuenta en alguna escena de la película, se mete al cerebro de la niña, no me acuerdo su nombre, ¿no? Hallie, no me acuerdo el nombre, Hallie. Riley. Se mete al cerebro y vemos como islitas que se van conformando, ¿no? Entonces ella tenía muy presente el hockey. Y tenía imágenes de cómo iban pasando el hockey, de repente se montaba otra. Cuando había una experiencia buena en el hockey, se crecía esa isla. Pero llegó un momento en el que a ella le pasó algo malo en el hockey, que toda la isla se derrumbó. Y eso lo podemos ver en la película, y me parece una película extraordinaria a nivel de las emociones. Entonces tenemos que ir comprendiendo eso, la importancia que tienen las experiencias para las y los adolescentes, que somos su laboratorio social, decía, ¿no? El ensayo y error. Pareciera que de repente no es la madurez o la maduración no es lineal, ¿no? Hay avances, hay retroceso, de repente retrocedes 2 pasos y avanzas 3 y te vas 1 para atrás y otros 2 para adelante, porque somos su laboratorio social. Las figuras adultas que estamos cercanos a ellos, somos ese espacio en donde ellos pueden ensayar y cometer algún error para luego volver a intentarlo. Hay que comprender ese momento. Y también mencionaba Diana Angélica algo importante que tiene que ver con la aceptación del otro. Y dice en un libro, que es que les voy a enseñar, de Evelyn Cron, El cerebro adolescente, dice que la exclusión para las y los adolescentes, es decir, el rechazo, es muy doloroso para ellas y ellos. Entonces buscan todo el tiempo la aceptación del otro y lo que el otro valide como algo bueno, algo positivo, entonces yo lo voy a hacer porque quiero la aceptación de ese otro que es importante para mí, porque si ese otro me rechaza, a mí me duele, para mí es doloroso. Y yo les voy a contar, yo trabajo temas de niñas y niños vinculados con el crimen organizado. Mi tesis de licenciatura y la maestría están vinculadas con ese tema. Y algo que he encontrado tiene que ver con, muchas veces tenemos la idea de los niños y niñas son reclutados por el crimen organizado porque viven en situaciones de pobreza, por la desigualdad, por el contexto social de violencias. Y lo que he encontrado, y quizá que yo no me esperaba en la investigación,
tiene que ver con el sentido de pertenencia que crean con estos grupos. Y un sentido de pertenencia porque vienen de historias de maltrato, de invisibilización, de abandono. Entonces, eso que pudieran, ese sentido de pertenencia, esa aceptación, ese sentirse parte de alguien o de algo, que pudieran construir con la familia o con el vecino o con el tío o la tía, no lo tienen. Y entonces lo construyen con los grupos delictivos. Pero porque es un proceso que como adolescente buscamos el sentirse parte de. Y ahí es en donde no me voy a entrar tanto al tema, porque igual que Jessy, si me tocan mi tema de tesis, me puedo aventar aquí 2 o 3 horas, pero es donde el crimen organizado o estos grupos delictivos nos están ganando el terreno, ¿no? Están haciendo más cosas de las que nosotros como sociedad hemos dejado de hacer para que nuestros niños, nuestras adolescentes, se sientan parte de la familia, se sientan parte de la comunidad y se sientan parte de la sociedad. Y un tema interesante, no sé si ustedes ya lo sabían, voy a volver a compartir la pantalla, tiene que ver con la poda neuronal. Los que nos Tiene que ver con la poda neuronal, que esta es una especie de reajuste en el número de conexiones entre las neuronas y digamos que es un proceso en el que el cerebro va desechando aquellas conexiones que no le son importantes para poder seguir con la vida, para sobrevivir. Entonces, este proceso, digamos, es muy importante porque los primeros años de vida, que digamos es esta imagen, la segunda imagen del que vemos aquí, que es en donde mayor conexión hay, en donde todo el tiempo parecemos esponjitas, ¿no? En la primera infancia, en donde todo el tiempo estamos generando conexiones porque todo son experiencias nuevas. Una experiencia nueva va a ir generando mayores conexiones. Pero conforme pasa el tiempo y en esta poda neuronal que se da en la adolescencia, en 12, 15 años, entonces nos quedamos únicamente con las conexiones que nos son útiles. Este tema es importante reflexionarlo. ¿Por qué? Porque esta poda neuronal, estas conexiones que nos sirven para la vida, pueden ser tanto para bien como para mal. Es decir, ya vimos que hay adolescentes que están vinculados con temas de violencia, con el crimen organizado, con la trata, con la migración. Entonces, ¿con qué tipo de conexiones nos estamos quedando nosotros como adolescentes que vivimos en un contexto de violencias? Son las que nos permiten sobrevivir. Y en una de mis narrativas en la tesis decían, un niño, si es que yo no era violento, pero tuve que volverme violento y más violento que ellos si quería sobrevivir en la calle. Lo tienes que hacer si quieres vivir, si quieres sobrevivir en ese contexto. Entonces, para un niño que vive en contextos de violencia, en situación de calle o en constante peligro, en constante situación de estrés, aquellas conexiones que le permiten sobrevivir, que son a través de la violencia, son con las que se van a quedar y son las que va a ir desechando, ¿no? Y entonces de repente decía el David Bueno, que es el conferencista, llega un momento en el que, bueno, antes hacías esto y ahora no lo haces, ¿no? Pareciera que algo cambió. Pues sí, algo cambió en las conexiones a nivel cerebral, que entonces, ¿no? Como en una computadora, cuando tú le quieres abrir un archivo y ya no tienes el Word o ya no tienes el PDF, pues te va a marcar error, 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 porque esa conexión ya no está. Así funciona también nuestro cerebro. ¿Cómo podemos volver a generar esas conexiones? A través de las experiencias. Y si queremos que un adolescente que está en una situación de riesgo, que está con su grupo de amigos, de la calle, que todos están en una situación muy similar, tenemos que ofrecerle otra alternativa, tenemos que ofrecerle otro contexto, otra experiencia para que haya esta posibilidad de generar más conexiones que estén alejadas o que sean alternas a lo mejor a la violencia, que son a la que están predeterminado una vez que ya se generó esa poda neuronal. Y dice Eduardo Calixto, un
estudioso del cerebro médico de la UNAM. También lo pueden buscar en YouTube, tiene videos y conferencias, Eduardo Calixto, y menciona, o sea, no hay cerebro incluso por más violento que sea, ¿no? Por más predeterminado o configurado hacia las relaciones violentas, no hay cerebro, por más violento que esté predeterminado, que se resista a una dosis de oxitocina. ¿Qué quiere decir esto? Una dosis de oxitocina es un abrazo, el vínculo, la cercanía, la compañía, las experiencias. Entonces, de repente esos niños, esos adolescentes que parecieran ser muy problemáticos, que pegan, que se relacionan a través del golpe, del pellizco, lo que hay que hacer es contrario a lo que creemos de aíslalo, sepáralo, castígalo. Lo que tenemos que hacer es ser más cercanos a ellas y ellos y ofrecerles otro tipo de experiencias. Estas características que menciona Daniel Siegel en su libro Tormenta Cerebral, es un libro bastante bueno. Yo no lo he conseguido de manera física. Está una versión en internet, que es la que yo he podido revisar. Y él, digamos que sintetiza este periodo adolescente con 4 características. Una que tiene que ver con la búsqueda de novedades, en donde surge de un creciente impulso de necesidad, de gratificación, que crea la motivación interior para probar algo nuevo y experimentar la vida más plenamente. En el video veíamos, ¿no? Cómo esa gratificación no la podemos dejar como en 3 meses, en 6 meses, sino tiene que ser algo muy inmediato. Y él dice, estas características tanto tienen sus ventajas como tienen sus desventajas. Entonces, la búsqueda de novedades, la necesidad de una gratificación, tiene como ventaja estar abierto al cambio, vivir apasionadamente, se agudiza o hay una fascinación por la vida, un deseo de inventar nuevas formas de hacer las cosas, pero también tiene una desventaja y pueden ser comportamientos peligrosos y los daños consiguientes, la impulsividad que puede convertir una idea en acción sin tiempo para reflexionar las consecuencias, ¿no? Algo tan inmediato que no pensamos en la consecuencia de eso, y entonces eso pudiera ser una desventaja a la hora de esa búsqueda de novedades. La segunda característica tiene que ver con la implicación social, y es en que se mejora la conexión entre iguales y crea nuevas amistades. Ese proceso en donde nos empezamos a socializar más con aquellos compañeros, amigos. Tiene como ventaja el impulso de la conexión social que lleva a la creación de relaciones de apoyo, ¿no? Y que son el mejor indicador de bienestar, longevidad y felicidad a lo largo de toda la vida. Aquellas redes de apoyo que pueden estar para nosotros y nosotras. ¿Qué desventaja tiene? Que los jóvenes aislados de las figuras adultas y rodeados solamente de otros como ellos que tienen comportamientos de riesgo cada vez mayor, y el rechazo total de los adultos y del conocimiento y el razonamiento de estos aumenta dicho riesgo. Es decir, que todo el tiempo necesitan nuestra compañía, necesitan nuestra presencia. A pesar de estar buscando su autonomía, de estar buscando su propia identidad, nosotros no tenemos que bajar la guardia. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo ahí al lado, saber qué les gusta, saber qué no les gusta, con quiénes se juntan, qué hacen, qué les gusta platicar, a través del diálogo, no a través de la coerción y del interrogatorio, que generalmente es lo que hacemos, ¿no? Y a ver, dime, y pásame el número de teléfono, sino a través del diálogo. Y esto lo vamos a ver en la tercera sesión, como decíamos al principio, cómo podemos ir generando ese escenario de diálogo con las y los adolescentes. La tercera característica tiene que ver con el aumento de la intensidad emocional. Esto tiene la ventaja de que la vida que se vive con intensidad emocional puede estar llena de energía, de un sentido de impulso vital y de entusiasmo por sentirse vivo. ¿Qué tiene como desventaja? Que esta emoción intensa puede tomar las riendas de la vida de las y los adolescentes y provocar impulsividad, cambios de humor, una reactividad excesiva y a veces poco aconsejable, que generalmente es lo que pasamos con nuestras y nuestros adolescentes. Pero como no les queremos acompañar, o porque a lo mejor a veces no tenemos las herramientas para poder acompañarles,
Entonces creemos que la mejor estrategia es cálmate tú solo, vete y cuando te sientas más tranquilo, regresas. Cuando en realidad ellas y ellos nos están gritando, conténme, necesito a alguien que me traduzca lo que estoy sintiendo. Y por último, la exploración creativa, que tiene que ver más con permitirse cuestionarse ciertas cosas, enfocar los problemas con algunas estrategias, la creación de nuevas ideas, la aplicación de innovaciones. Eso tiene como ventajas que se puede minimizar la sensación de estar en un bache o en un agujero, que se puede impregnar incluso en la vida adulta, y es posible cultivar una experiencia de que lo ordinario que se vive es algo extraordinario. Entonces ese impulso por la vida, por la búsqueda de novedades, por siempre ser creativo y siempre estar haciendo algo nuevo. ¿Cuál es la desventaja? Que esta búsqueda o esta exploración creativa, y de repente tenemos adolescentes, y teníamos un videito solamente que lo quitamos de la presentación, de una niña que de repente estaba en tantas actividades que no sabía cuál era ella, no sabía si era el ballet, no sabía si era el karate, no sabía si era la natación, no sabía si era el dibujo, porque hago tanto que entonces estoy en una crisis de identidad, y en realidad no sé si eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque en realidad soy yo, o porque son las otras personas que están afuera de mí y que me están diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esta exploración creativa también pudiera llevar a una crisis de identidad. Estas son las 4 características que nos menciona Daniel Siegel en su libro de Tormenta Cerebral. 1, la búsqueda de novedades. 2, la implicación social. 3, el aumento de la intensidad emocional. Y 4, la exploración creativa. Y les mencionábamos en la sesión anterior cómo, digamos, hay una visión idealizada también de las y los adolescentes. Y aquí les ponemos cuáles son las características de este proceso, qué pasa en el cerebro, qué es lo que se ha documentado. Pero luego también les decíamos, bueno, hay que situarnos en el contexto mexicano, que estamos en un momento de violencia, de estrés, y lo podemos ver tan fácil en la noticia de antier o ayer, no me acuerdo, en el video, que sale de una persona en un estadio de fútbol que no tiene estrategias de regulación emocional y termina por apuñalar a otra persona en un evento que pareciera ser únicamente deportivo. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones que nos provocan estrés y que les provocan estrés a las y los adolescentes? ¿Qué pasa en su cuerpo? Porque, digamos, es la constante, y es la constante que ustedes también viven en sus instituciones. Digamos, un adolescente que está en completa, no me gusta llamarlo así, pero digamos en un proceso normal, ¿no? Que no tiene algún problema más allá del proceso que genera la adolescencia a nivel cerebral, no llega a una institución, no llega a un escenario así. ¿Qué características tienen nuestras adolescentes que vivieron situaciones de maltrato, de violencia, que fueron separados de sus familias, que no tienen redes de apoyo? ¿Qué características tienen nuestras adolescentes? Y entonces, ¿qué pasa en el cerebro o en el cuerpo entero en esas situaciones? Ya no tiene que ver únicamente con el periodo de la adolescencia, sino que se junta también con un proceso que tiene que ver con el estrés tóxico. ¿Y qué es eso del estrés tóxico? Lo vamos a ir viendo en estas láminas. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal.
In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Este video, aunque está, digamos, situado con niñas, niños, adolescentes, también pasa con nosotros y con nosotras, ¿no? Nuestro cerebro está configurado para sobrevivir, no está configurado para el maltrato. Entonces el maltrato, la violencia tiene implicaciones a nivel fisiológico, y entonces cuando sentimos esa tensión fija, el estado de alerta constante, ¿no? Que nuestro ritmo cardíaco se eleva, hay mayor cantidad de adrenalina, cortisol, hay ese impulso hacia la acción, no pensamos, y pensemos en un ejemplo como cuando vamos en el carro y chocamos, ¿no? Y lo primero que hacemos es salir o ponerse a pelear, o ni siquiera salimos y nos huimos en el carro, o nos quedamos congelados y no sabemos qué hacer, y no sabemos si sacar la tarjeta de circulación, o si bajar a ver el golpe, o si hablarle al seguro, o si le hablo a mi familiar. Nos quedamos en ese proceso de que no pensamos claramente, ¿no? Y hay una tensión hacia la amenaza. Pero una vez que esa emergencia o ese momento pasa, las condiciones otra vez nos regulamos, y entonces, ya que pasó el evento, decimos, claro, lo que debí de haber hecho fue esto, y primero debí de haber llamado al seguro, y luego llamo a mi familia, y entonces vamos hilando cuál hubiera sido la mejor respuesta. Pero en ese momento, nuestro organismo tiene la segregación de cortisol que nos permite pensar, o no nos permite pensar claramente. Pero ¿qué pasa ante estas amenazas frecuentes y que la emergencia no se resuelve? Entonces el estado de alerta permanece. Y entonces ese niño que todos los días vive situaciones de violencia en casa, en la escuela, o en su calle, con los vecinos, entonces ese estado de alerta es constante, y es cuando se genera esta desconexión a nivel neuronal, cuando hay estas consecuencias del estrés tóxico. Y con esto no estamos diciendo que todo estrés sea tóxico. Hay un estrés tolerable, hay un estrés positivo, pero cuando este estrés permanece, y que hay una sensación constante de alerta, se dice estamos hipervigilantes, o sea, todo el tiempo nos sentimos en amenaza y volteamos y si nos están siguiendo, y ese estado de alerta, cuando permanece, es cuando tiene sus consecuencias a nivel físico y a nivel cerebral. Estos eventos pueden configurarse como un trauma. Y el trauma para Sandra Bloom dice que es un choque emocional que deja una impresión duradera a causa de una experiencia negativa. Pero no es cualquier experiencia negativa, es solamente cuando los recursos internos y externos son insuficientes para lidiar con esa amenaza. Y entonces, lo que para un niño puede configurarse como un trauma ante a lo mejor el abandono de la madre, el abandono del padre, a lo mejor para otro adolescente ese evento no es o no deja ese choque emocional, porque a lo mejor hubo ese tío, hubo esa abuela que lo pudo ser esa red de apoyo y pudo ayudarle a lidiar con esa
con ese evento a partir de sus recursos internos y sus recursos externos. Entonces, no todos los niños que presentan alguna situación adversa tienen un trauma, pero sí hay que reflexionarlo, que quizá tal vez pudiera presentar algunas características, y hay que irnos a las historias de esos adolescentes y las adolescentes para ir comprendiendo qué pasa en sus cerebros, qué pasa en sus contextos, qué pasó en sus historias de vida, que entonces tenemos ahora a una persona que vive en un centro de asistencia social derivado de condiciones de maltrato, y entonces cuando lo mandamos a la escuela, no aprende, no hay ningún avance. No quiere decir que sea, coloquialmente, ¿no? Como lo llamamos, no es que sea tonto, no es que no comprenda, sino hay algo que está pasando en su cerebro, que toda su energía la está gastando en eso, toda su energía la está gastando en sobrevivir, que entonces el aprendizaje queda en segundo término o a veces ni siquiera es importante. Y este estudio, que no nos vamos a meter, pero que tiene que hay una correlación entre las experiencias adversas de la infancia y las enfermedades físicas y mentales que pudieran aparecer en la vida adulta. Y entonces, cuando en la infancia, en la adolescencia, en la niñez, hay abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, o hay, digamos, alguno de estos indicadores, entonces es muy probable que haya situaciones de alcoholismo, de abuso de sustancias, violencia con la pareja, ¿no? Cuando hay uno solo, pero cuando hay 4 o más, entonces ya hay propensión a la depresión, al suicidio. Es una correlación que se ha hecho en investigación y que es muy utilizada sobre todo en intervención familiar, para ir comprendiendo, a lo mejor si nos llega esa persona que tiene intentos de suicidio, y nosotros decimos, si quieres conocer por qué una persona está pasando lo que está pasando, pregúntale cómo fue su niñez. Si quieres conocer por qué la mujer se relaciona con personas que la violentan, pregúntale cómo fueron sus primeros vínculos. Entonces hay que conocer qué pasó en esa primera infancia, qué pasó en la niñez, cómo fueron sus primeros vínculos, para cuando son personas adultas, hay ciertos indicadores que nos pueden decir por qué está pasando lo que está pasando. Y entonces estas situaciones de trauma, las que se configuran como trauma, que son experiencias adversas en la niñez, pues van escalando y van generando desde un neurodesarrollo desorganizado, un deterioro emocional, la adopción de comportamientos de alto riesgo, hasta enfermedades, discapacidad, problemas sociales, hasta llegar incluso a la muerte temprana, como puede ser el suicidio, y que ahora en últimas investigaciones se ha visto como el suicidio ha ido en aumento, e incluso más en hombres que en mujeres, y en los adolescentes la cifra ha ido aumentando. Pero ahora digamos que ya les dijimos la parte de qué pasa en el cerebro, ya les dijimos qué implicaciones negativas tiene a nivel cerebral cuando hay situaciones de maltrato, de violencia, cuando hay experiencias adversas en la infancia. Y en esta segunda parte, lo que queremos ofrecerles es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? Ya sabemos que el cerebro funciona así, ya sabemos que a lo mejor hubo una situación de maltrato y que sí hay afectaciones. ¿Qué se puede hacer? Y para ello le vamos a hablar de el adulto disponible, la resiliencia social, los escenarios de seguridad. Pero queremos saber primero para ustedes qué es el apego. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando alguien les dice el apego? Y aquí a lo mejor alguien ya estuvo en el curso pasado, ¿no? Lupita, Diana, de las que me acuerdo, América creo que también. Ya pueden participar ustedes también, y a lo mejor ir viendo con qué se quedaron de esa primera ocasión. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? Métanse a esta paginita en su celular o en la computadora. Métanse a esta página, menti.com. Les va a abrir ahí una página y les va a decir si quieren como ingresar a no me acuerdo exactamente cómo dice, pero les da la opción de meter un código, y meten este código.
62 45 57 97. Y una vez que lo meten, entonces les va a aparecer esta misma pregunta, ¿qué es el apego? Y les va a dar la opción de contestar con 3 palabras. En esas 3 palabras pueden ir poniendo lo que ustedes conocen del apego. ¿Qué es el apego? Para ustedes, ¿qué es? Cada que les dicen el concepto de apego, ¿a qué les hace referencia? ¿A qué les suena? Incluso si nunca lo han escuchado, para ustedes, ¿qué es? Entonces, métanse a esta página, menti.com, ponen este código y nos van poniendo. Y aquí, quienes vayan contestando, nos van a ir apareciendo sus respuestas, ¿vale? Oye, yo ya no entré, pero sí te puedo decir qué es lo que pienso del apego. Si quieres, ponlo mientras en el chat, ¿vale, Lupita? Dale, vale. Vale. Y aquí vamos a ir viendo sus respuestas, así que no se hagan, métanse a la paginita y vamos viendo, se va a ir generando aquí un esquemita de qué es el apego para ustedes. ¿Sí te dejó entrar o no? No, sigue saliendo la misma pregunta. Si le pones enviar a esa. De hecho, envié mis respuestas porque contesté primero la primera pregunta y ya no me sale ahorita, no, me vuelve a salir nuevamente la misma pregunta. Ok. Ahorita me estoy metiendo yo en el celular, pero bueno, justo me hace eso, como que primero aparece una pregunta y luego se cambia de qué es el apego. Pero lo que podemos hacer es, así como lo hizo Lupita, pónganme en el chat y de ahí lo vamos leyendo, ¿va? Para que no nos entretengamos más. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Ok, ahí Lupita, por ejemplo, ya puso que es una inclinación especial por alguien, afinidad por alguien o algo es afecto, ¿no? ¿Quiénes más van poniendo sus respuestas ya en el chat? Porque ahora no nos funcionó la tecnología. Siempre algo falla, por más que uno quiera tener las cosas en orden, siempre algo pasa con la tecnología. Por acá nos pusieron ya Brenda, es afecto, vínculo, es el otro, la otra. Samantha, depender emocionalmente a una persona. Eunice, es un vínculo que se crea con algún individuo o una cosa. Ixchel, es un vínculo afectivo que puede ser negativo o positivo. María del Rocío, pues ahí me suena a vínculo, cercanía. Es un vínculo profundo. Un vínculo afectivo. Ahí ya se me fueron algunas, a ver. A mí me suena a vínculo cercanía, es un vínculo profundo que influye en la forma de pensar, sentir y actuar. Puede ser afecto, escucha, interés. Sofía, un vínculo afectivo, un lazo emocional, la primera relación social con otra persona. Fidel, dependencia, seguridad, inclusión. Reina, depender de una persona. Diana Angélica es una cercanía donde hay dependencia de un ser a otro de diferentes cuestiones y de ello en parte es bueno por el cuidado que se tiene ante ello y malo porque detiene el curso de del mismo ser, ¿no? Ok, aquí vemos en algunos o en su mayoría dependencia, vínculo, lazo, cercanía, que puede ser negativo, positivo, ¿no? Por ahí nos vamos a quedar. Y ahora sí, Jessy, si nos ayudas. También aquí ya salieron algunas respuestas de cómo se iba generando, ¿no? Vínculo afectivo, depender de una persona. Ahora sí, Jessy, si nos ayudas ya a ir aterrizando. Entonces, ¿qué es el apego, no? Sí, bueno, pues muchas de las respuestas que dieron
acá también habían salido en el curso de niñez, entonces me da a entender que tenemos una noción de lo que es el apego y como ya algunos mencionaban en el chat, pues el apego es un vínculo que proporciona seguridad emocional y su función es la protección y la seguridad a través de la cercanía para mantener la supervivencia. Eh, Esto se da a partir, digamos, como de dos procesos más, que es la exploración, que yo en el curso pasado se los decía así y lo voy a decir así también. Es un proceso de ida y vuelta en el que sabes que puedes salir, explorar el mundo, explorar otro tipo de relaciones y que va a haber un regreso con una persona que te dé seguridad. Si yo les pregunto así, no es para que me lo respondan, pero si les pregunto, ¿en quién piensas cuando hablamos de un apego? ¿A quién te acercas? ¿Con quién convives? Pues seguramente se les vendrá alguien a la mente, ¿no? No sé, su pareja, su mamá, un amigo, etcétera. En sí lo que va a hacer este vínculo afectivo, pues nos va a proporcionar seguridad emocional. La que sigue, Mar, por favor. Aquí también es importante mencionar que, pues digamos que los principales, pues sí, los precursores de hablar del apego fue Bowlby y Ainsworth. Ellos son los que empiezan a abordar toda la teoría del apego y que quizá encontremos muchas, pues, metodologías o referentes que hablen del apego ya, digamos, como más en esta época, pero que si los leemos pues muy desmenuzado, nos daremos cuenta que Bowlby sigue siendo uno de los precursores y acá lo recomendamos en el curso de niñez y se los vuelvo a recomendar, leer o buscar algún video, que siento a veces que los videos son más sencillos, de Fernando Salinas Quirós, que él desarrolla toda pues una explicación de qué es el apego y también importante aclarar acá que el apego no solamente se puede dar con con la mamá o con el papá, sino también nosotros como profesionales podemos ser un punto de apoyo, de apego y en casos pues tanto de la niñez como la adolescencia, pues puntos de despegue, ¿no? Hace rato decían mencionaba Omar y mencionaba, me parece que Diana Angélica, es que a veces pareciera que no, pues como que pensamos esto de la adolescencia, ¿no? Que no avanza o que están, que no sé, que componen una cosa en su vida y ya descompusieron tres más. Y yo me preguntaría, ¿y quién de nosotros no? ¿No? O sea, ¿quién de nosotros no lo hace así? Vas, ensayas, te equivocas, ¿no? Y tienes que regresar y a ver qué está pasando. ¿Y por qué cuando un adolescente, un niño o una niña lo hace, se equivoca? Porque entonces las y los adultos estamos sobre ellos como si fuera, híjole, lo peor, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en lo que decía, en lo que mencionaban acá respecto a eso, ¿no? Y yo creo que todas las etapas de nuestra vida, pues siempre son de ensayo y error. Sin embargo, como ya mencionaba Omar, en el cerebro adolescente, pues hay un montón de cosas que se van desarrollando y que que también nosotras como profesionistas, como hombres también, tendríamos que estar pensando acá pues que nosotros también estamos como ese apoyo o esa base de seguridad dentro del apego. El apego también tiene distintos tipos de afrontamiento y esto depende de cómo fue el apego, cómo se fue construyendo en los primeros años de vida. Como bien mencionaba Omar, cuando en la adolescencia está la poda neuronal, pues seguramente el cerebro va a expulsar lo que no le sirve, ¿no? Y se va a quedar con lo que sí le sirve. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esas, esta poda neuronal se quedó algo que sí le sirve al adolescente, pero que ha tenido que servirle para sobrevivir, ¿no? Son, digamos, procesos que se quedan insertos y va a tener también pues puede ser una repercusión, no entendiéndola solo como algo negativo, pero va a tener una repercusión o una consecuencia en el modo que salimos y exploramos el mundo. En este sentido, el desarrollo del apego
se basa en la calidad de dos tipos de comportamientos por parte de adultos altamente personalizados. Primero, comportamientos que tienen la función de convertirse en un refugio de seguridad y comportamientos que apoyan el uso del adulto como una base de seguridad, es decir, como lo que les decía ahora, ¿no? Un proceso de ida y vuelta. Y pensémoslo así, cuando nos sentimos, no sé, nuestra niñez, ¿no? Que nos sentíamos tristes, o simplemente que estás saliendo a jugar con tus amigos y ya te caíste, ¿no? Te caíste, te raspaste la rodilla, ¿con quién regresas? Pues quizá con tu mamá, quizá con tu hermana mayor, ¿no? Con tu base o con tu refugio de seguridad. ¿Y eso qué te permite? Saber y entender que hay alguien para ti, ¿no? Y que también en algún momento tú vas a estar para esa persona. Ahora, como les mencionaba, hay distintos estilos de afrontamiento, que son los apegos seguros, que son como los ejemplos que les he puesto acá, pero también hay apegos inseguros, que son apegos ansiosos. Es decir, que no hay una base de seguridad, lo voy a decir así, una base de seguridad sólida o congruente, ¿no? ¿Y cuántos de acá quizá lo hemos visto, lo hemos escuchado o quizá lo hemos hecho también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Esta cuestión de, y no sé ustedes, pero a mí mi papá me decía cosas como, es que yo me preocupo por ti y yo quiero que la escuela sea lo mejor para ti y yo quiero que te vaya muy bien por esto y por esto. Y si en algún momento te va mal, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero creo que ayuda a comprender un poco esto. Si te equivocas, no pasa nada. Así es la vida y te puedes equivocar. ¿Y qué pasaba entonces cuando yo llegaba, por ejemplo, con una calificación de 7? Es que es tu única responsabilidad. Es que como no puedes avanzar más. Es que como, o sea, un 7 no es suficiente, al contrario, ¿no? Ya estás casi reprobada. Digamos, estos discursos incongruentes a veces nos dan a entender que nuestra base de seguridad está y no está. Y lo vemos en otros ejemplos como el hecho de esperar también, digo, no quiero hablarles acá de mi vida, pero creo que ayuda a entender cosas, como esta onda de voy a ir a verte tal día, ¿no? Y era algo muy recurrente. Mi papá nos decía, te voy a ir a ver el domingo, que es el día que descanso. Esténse listos porque voy a ir por ustedes, saliendo de la casa, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues bien emocionados, claro, ¿no? Pues íbamos a ver a mi papá, que solo lo veíamos una vez a la semana, y pues nos alistábamos y todo. ¿Y qué pasaba? Que no llegaba. Y llegaba un día sí llegaba, y a los 8 días no llegaba, y a los otros 8 días no llegaba. Pues nosotras, yo tengo dos hermanos, nosotras estábamos en un proceso en el que no sabíamos si iba a estar o no iba a estar para nosotros, ¿vale? A eso me refiero cuando hablo de un apego inseguro, que no sabes, no estás completamente seguro de que esa base o ese refugio de seguridad va a estar para ti. ¿Y qué pasa después? Y es algo que se encontró Bowlby con sus estudios, que muchos de estos estilos de afrontamiento van a tener como les decía hace rato, una consecuencia o una repercusión en la vida adulta, ¿no? Ahora, esto que les estoy comentando, pues nosotras, bueno, yo era adolescente, ¿no? Cuando estaban pasando todas estas cosas. ¿Y qué pasa ahora? Y Omar lo sabe y está de testigo. Si nos vamos a poner de acuerdo para ir a comer, yo pregunto 10 veces antes, ¿pero sí vas a ir? Pero sí vamos a salir, ¿verdad? ¿Y a qué hora? Pero ¿estás seguro? Y a mí confírmame, ¿no? Entonces, digamos que son estilos que nosotras como personas adultas tendríamos que estar pues cachándonos, ¿no? Para identificar en qué, cómo es que afrontamos situaciones y relaciones interpersonales y cómo también podemos ser un punto de apoyo para las adolescencias en este sentido, ¿no? También está el apego evitante o evitativo, que aquí se los voy a poner muy, muy simple. Pareciera que se rechaza, ¿no? El contacto, que se rechaza la comunicación con la otra persona, cuando en realidad lo único que se pide es que haya esa comunicación, ¿no? Y cómo a través del rechazo, a través de hacerme sentir que estás ahí. Y como les decía otra vez, les voy a estar poniendo ejemplos para que sea un poco más entendible. Si no se entiende, también díganme. Como les decía hace rato, pues yo tengo compañeras, perdón, sobrinas adolescentes, ¿no? Entonces, pues llegan de la secundaria con un montón de cosas.
de sus amigas, que les pasan cosas a sus amigas y entonces a veces me cuentan cosas, a veces no, también hay que entender esos procesos, ¿no? Yo le decía el otro día a Omar, oye, es que mis sobrinas ya no me cuentan nada. Antes me contaban todo y ahorita no me cuentan nada, no me platican nada y yo no sé, o sea, lo que les decía hace rato, ¿no? Todo lo hacemos parte de nosotros mismos. Y yo le decía, sí, creo que sí fue Omar, y yo le decía, es que algo les hice, o a lo mejor ya se enojan porque las regaño, o piensan que las voy a regañar y por eso ya no me cuentan, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? Ellas tienen un proceso y que saben que cuando algo va a pasar, yo voy a estar ahí para ellas y ellas vienen y me dicen, mira, pasó tal y tal cosa, ¿qué hago? O ya lo resolví o ya pude resolverlo, ¿no? Y particularmente una de ellas tiene una amiga que todo el tiempo se están peleando porque es que porque tienes otra amiga, es que solo yo soy tu amiga, no le puedes hablar a nadie más, solo me tienes que hablar a mí, ¿no? Eso pues obviamente incomoda a mi sobrina. Y un día que vino esta niña, platicaba con ella y me decía, ay, no, es que yo las estaba maquillando para ir a pedir dulces en Día de Muertos. Y me decía ella, no, es que tú no sabes, pero mi mamá está loca. Y yo me reí y le dije, ¿por qué dices que está loca? Pues sí, como que un día me quiere y un día no me quiere, y eso a mí pues no sé qué pensar porque me hace sentir mal, ¿no? Entonces, pues yo traté obviamente no, yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, ¿no? Lo que hice fue tratar de entender lo que estaba pasando en su casa y tratar pues de animarla y de estar como más en confianza acá, ¿no? Entonces me expliqué después por qué ella todo el tiempo le pide a mi sobrina que esté para ella y que no vea a nadie más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se pelean, se dejan de hablar y a los 2 días ya la busca de nuevo y como reafirmando que va a estar ahí, ¿no? Este es el apego evitante o evitativo, que parece que no te importa esa relación, que parece que no te importa que haya un contacto, cuando en realidad lo único que estás haciendo es pedirlo. Y el ambivalente, pues que tiene un poco de todo, ¿no? El ambivalente aquí sí hay de todo. Seguramente pasaron un montón de cosas que te hacen sentir que una persona está y que no está al mismo tiempo, ¿no? Cuando hablan de por ejemplo, de los padres ausentes o de las mamás ausentes, pues se refiere más o menos a esto, ¿no? Que hay procesos en los que sí estás conmigo y sí siento que estás para mí, y hay otros en donde no te siento cerca, no siento que pueda ser mi base de seguridad. Ahora, y les devuelvo, ¿no? Em, cuando, cuando ya somos adultos, ¿no? Hablando de edad o de madurez, de cierta madurez. Y no sé, se enoja alguien con nosotros. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando alguien se enoja, cuando alguien no me habla? Quizá porque no me vio, ¿no? También puede ser que no me hable porque no se dio cuenta que yo estaba ahí. ¿Y qué es lo primero que nosotros pensamos? Híjole, algo le hice. No, es que de seguro no me habla porque ya le caí mal y porque no me puede voltear a ver o porque le caí mal, le hice algo. Estos son los estilos de afrontamiento, repito, que van a surgir a partir de nuestras primeras experiencias de apego y de cómo construimos ese apego. La que sigue, Omar, por favor. ¿Por qué es importante hablar de apego? Bueno, porque las relaciones de apego son vínculos afectivos que los niños entablan con sus padres y con otras figuras que cumplen funciones parentales. Acá es importante mencionar que, pues, como les decía hace rato, no solamente con padre y madre, sino también con cuidadores, que, por ejemplo, en el tema que yo trabajo, que es sobre reintegración familiar, pues se encuentra mucho esto, ¿no? Y en las entrevistas que he estado realizando, pues se encuentra mucho que no solamente se trabaja con papá y mamá, porque a veces no lo hay, ¿no? A veces no están estas figuras presentes y se trabaja con los abuelos, con los primos, con los tíos, siempre y cuando, al menos en 4 entrevistas o 3, me salió que al menos que el niño o la niña tengan este vínculo con otras figuras que puedan desarrollar esta función parental. Estas relaciones son cruciales para el bienestar del niño y para su desarrollo emocional y social. En la medida que el apego facilita el establecimiento de vínculos seguros, contribuye también al desarrollo en todas las áreas que requiere un niño en crecimiento. Se conoce que existe una relación positiva entre el apego y la estimulación hacia el niño, la que puede ser sensorial, afectiva y cognitiva. En este sentido, pues la importancia de hablar del apego va, y que lo quiero conectar, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo,
con un video que encontré de Siegel respecto a que, bueno, él menciona que hay un triángulo, ¿no? Y me parece que lo llama triángulo, no recuerdo, creo que es triángulo como de la vida o triángulo, no recuerdo, les voy a pasar el video. Pero él habla de un triángulo en donde está la emoción, el cerebro y las relaciones. Entonces en el video él dice, ¿no? Cuando yo llegué y presenté esta propuesta, lo primero que me dijeron es, estás loco, porque estás poniendo a las relaciones sociales en el mismo lugar que el cerebro y las emociones. Eso no tiene nada que ver con lo que nos pasa adentro, ¿no? Y él lo que dice es que tiene todo que ver, ¿no? Porque en la medida en cómo entiendes tu emoción, cómo entiendes también que hay un proceso neuronal, también entiendes que hay una respuesta a esas relaciones y a esos vínculos que tienes con las demás personas, ¿no? Y él incluso menciona que con las y los adolescentes es donde se puede trabajar esto. Si no lo trabajaste en la niñez, si no lo trabajaste hablando como de etapa biológica, si no lo trabajaste en la primera infancia, lo puedes trabajar en la adolescencia, justo por esta poda neuronal y haciendo ver que, pues que tenemos estas, digamos, estos puntos importantes, ¿no? El cerebro, la emoción y las relaciones, porque en la medida que nos vamos entendiendo y nos vamos cachando, es como vamos a poder tener a lo mejor mayor asertividad al momento de querer comunicar algo, ¿no? La que sigue, Omar, por favor. Entonces, para ir cerrando la parte del apego, pues es importante decir que si queremos un niño seguro de sí mismo, deberemos establecer un apego seguro, lo que implica estar presentes y disponibles, entendiendo y atendiendo sus necesidades. Y yo creo que acá lo hemos visto, yo me imagino que hasta en su casa, ¿no? Nosotras tenemos una compañera y nos decía, ¿no? Es que antes cuando mi hija lloraba, yo me agachaba para hablar con ella y le decía, oye, mira, ¿qué pasó? Le hacía entender por qué era el llanto. Pero, y ella lo decía así, lo dejé de hacer porque mi mamá y mi papá se burlaban de mí, que porque eso no era ayudarla, al contrario, ¿no? Que solamente la estaba haciendo más berrinchuda y tal. Entonces, a nosotros, digamos, como en estos espacios donde son pues más institucionales, donde tenemos niñas y niños con diversas, un sinfín de características, pues pensar que quizá no haya un punto en común de crianza, ¿no? Pero si pensamos en la crianza colectiva con esta idea de construir apegos seguros con el simple hecho, que yo sé que es complicado, pero con el simple hecho de estar presentes y disponibles a partir de cómo nosotros también estamos entendiendo nuestros propios apegos, quizás se pueda tener necesidades de otra forma, ¿no? Desde pues sí, de otra forma, desde nuestra propia experiencia, y me lo decían ayer en una entrevista que hice para la tesis, es que aquí es imposible que no te vincules con las niñas y con los niños. Y entonces llega mi jefa y me dice, ¿sabes qué? No te vincules con nadie. No tienes por qué hacerlo porque no son tus hijos, no son tus primos, no son tus sobrinos, ¿no? Y yo le decía a ella, pues es que a mí me parece que es diferente, ¿no? Porque en la medida que tú te vinculas, entiendes lo que le pasa al otro y entiendes qué es lo que está pasando en su mundo, qué es lo que está pasando a nivel emocional y por qué a lo mejor se relaciona de una o de otra forma. Y también en ese vínculo también nos encontramos a nosotros y a nosotras mismas. La que siga, Omar, por favor. Solamente en eso, Jessie, Sí. digamos que de acuerdo con quienes han estudiado el maltrato infantil, ¿no? Jorge Barudi, Boris Cyrulnik, Marjorie D'Antañán, dicen que la única forma de reparar las situaciones de maltrato y de violencia en la niñez es a través del adulto disponible y del vínculo seguro. Entonces, si queremos, como dice aquí la diapositiva, ¿no? Si queremos una niña, un adolescente con un vínculo seguro, tenemos que estar siempre disponibles y atentos a sus necesidades. Y para eso, digamos que es una danza en donde tenemos que aprender a bailar con ellas y con ellos, porque ya vimos qué pasa en ese cerebro adolescente de montaña rusa, sube y baja, y de repente un día te aman y al otro día no quieren saber nada de ti,
pero al final uno tiene que seguir estando presente y tiene que estar danzando con esos cambios sin que eso nos lleve a una estrategia de tipo de apego ambivalente, en donde a veces sí estoy, a veces no estoy, y cuando quiere platicar conmigo le digo, no, espérate porque tengo mucho trabajo, me lo cuentas mañana, entonces, y al otro día, ay, pero ¿por qué no me platicas? Cuéntame, sino tenemos que estar pendientes a su ritmo, a su danza, no a la de nosotros. Nosotros tenemos que ir acompañándoles en su proceso, en su ritmo. Eso es de lo más complicado que existe, pero lo podemos hacer una vez que comprendemos cuál es la importancia que tiene en la disponibilidad para ellas y para ellos. Solamente eso, Jessie. Sí, Omar, gracias. Todos queremos dar a nuestra... Antes de pasar a eso, creo que sí, lo que decía Omar, es muy importante entender que es un, pues digamos que los adolescentes van a su ritmo, ¿no? Y no solamente en la adolescencia, ¿eh? Yo creo que todas y todos vamos a un cierto ritmo y que pues tendríamos también que respetarlo, ¿no? Y así, rápido, una anécdota que me acordé ahorita. Ahora, antes de que iniciaran, bueno, todavía no inician formalmente las vacaciones, pero hace unos meses le decía a mi sobrina mayor, que ya va a cumplir 14 años, le decía, oye, deberían leer libros, es bien padre leer libros, ¿no? O sea, y yo de mi lugar de tía, ¿no? Y lo reconozco, de mi lugar de tía de, ¿y por qué andas cantando eso y mejor no te aprendes las tablas? Le dije, o sea, en lugar de estar pues todo el día en el cel, a lo mejor pueden leer un libro, ¿no? Y entonces me vio con una cara de no y me dijo, no, es que a mí no me gusta leer libros. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Hace unos días salimos, vio un libro que le llamó mucho la atención y me preguntó si se lo podía comprar. Le compré el libro. Todo el día lo leyó, todo el día. Y desde ese día no ha dejado de leer el libro, ¿no? Y me mandó un mensaje y me puso así como de tía, ¿ya estás dormida? Y le dije, no, ¿qué pasó? Es que yo no sé por qué no leí antes. Es padrísimo leer, me imaginé un montón de cosas. Muchas gracias. Y entonces regresamos y ahí fue donde yo entendí que no es mi proceso. Así sea leer un libro, no es mi proceso el querer inculcarle algo a fuerza que en ese momento a ella no le interesa. Y quizás sí le interesa o no, ¿no? Pero que ella lo va a decidir en el momento que lo tenga que decidir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces, aunque haya estos intercambios, tendemos a calificar o a hacer como ciertos comentarios como, digo, no lo hice, pero comentarios de este tipo como, te dije que leyeras. No, es que nunca me haces caso. Otra vez convirtiendo ese proceso en algo nuestro, ¿no? Entonces yo lo que le dije fue, Pau, qué bueno que te gustó, aprovechalo, ¿no? Si te interesa algún otro, pues avísame y vemos, ¿no? Pero creo que a veces volvemos a calificar eso como, muy bien, y luego ellas que son hermanas, ¿no? Y yo lo veo en otros casos como, ¿y por qué ellas no leen? ¿Por qué no lees como tu hermana? ¿Por qué no lees como tal, no? Como otra vez calificando, comparando y no tratando de entender que es un proceso que lleva cada persona. Y pensémoslo así, cuando nos mandan a hacer algo, por mucho que nos guste, es como de, caray, pues lo voy a hacer cuando yo quiera, ¿no? Y somos personas adultas. Entonces, ¿qué pasa con con una o con un adolescente que tiene mil cosas en qué pensar y que, como decía Omar, ¿no? Hoy te quieren, mañana ya no te quieren, pero la idea es esa, o sea, estar presentes y también que ellas se cuestionen, que ellos se cuestionen, porque sí y por qué no, ¿no? Y creo que al final hay una imagen que explica un poco esto. Les vamos a poner un video sobre resiliencia social y ya no voy a hablar porque si no, no me callo. Todos queremos dar a nuestros hijos lo que necesitan para crecer al máximo de su potencial. Y como padres desempeñamos un papel importante en su desarrollo, pero nuestra crianza se ve afectada por los apoyos y dificultades de nuestra vida, incluyendo las experiencias que causan lo que se conoce como estrés tóxico. El estrés se llama tóxico cuando no cesa y cuando no hay relaciones de apoyo que nos ayuden a sobrellevarlo. Eso puede hacer que sea duro superar el día y aún más duro ser los mejores cuidadores que podemos ser. La abrumadora carga del estrés tóxico puede afectar la salud y el bienestar de los adultos. También puede afectar el desarrollo de los niños de maneras que pueden durar toda una vida.
El estrés, que nos pone en un estado constante de lucha o huida, puede hacer sentir como que siempre estamos nerviosos o como que es imposible calmarse. Y estos sentimientos pueden sobrecargar nuestra capacidad de proporcionar las relaciones de apoyo que los niños necesitan para progresar. Piensa en el estrés tóxico como un cargamento pesado. Al igual que un camión solo puede cargar un determinado peso antes de frenarse. Las circunstancias difíciles de la vida, como perder un trabajo o no tener dónde vivir, pueden agobiarnos. Y al igual que un camión puede romperse si carga mucho peso durante mucho tiempo, nosotros podemos desgastarnos al estar sobrecargados sin el apoyo que necesitamos. Cuando el estrés tóxico se relaciona a cosas que no podemos controlar, como la pobreza, el abuso o el racismo, hacerse cargo puede ser especialmente duro. Pero experimentar estrés tóxico no tiene que determinar quién somos o cómo actuamos. Y entender cómo nos afecta el estrés puede impulsarnos a hacer cambios en nuestras vidas. Hay cosas que podemos hacer para defendernos a nosotros y a nuestros hijos de los efectos de incluso el estrés más intenso. Igual que redistribuir el cargamento de un camión sobrecargado puede ayudarle a caminar de nuevo. Los apoyos y los servicios, cosas como los almacenes de alimentos, los programas de formación laboral o incluso hablar con alguien que se preocupe, nos pueden ayudar a enfocarnos en cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. E igual que se requiere mantenimiento regular para que un camión siga rodando, el acceso fiable a los servicios comunitarios nos puede ayudar a gestionar la carga en momentos difíciles. Pedir ayuda para obtener apoyo puede ser difícil. Pero cosas que pueden parecer muy pequeñas, como sentarse y respirar profundamente, jugar al veo-veo con tu hijo, o incluso compartir un paseo o unos mimos, pueden marcar la diferencia. Con el paso del tiempo, estos pequeños pasos pueden construir nuestra resiliencia y la de nuestros hijos, fortaleciendo las habilidades y relaciones que nos ayudan a salir adelante. Y nuestras comunidades también pueden construir resiliencia, proporcionando servicios y oportunidades que ayudan a las familias a progresar. Apoyos como estos pueden ayudar a construir una base fuerte para desarrollar la arquitectura del cerebro. Así que cuanto antes podamos proporcionárselo, mejor. Pero el cerebro es capaz de cambiar a lo largo de la vida y nunca es demasiado tarde para afinar. Enfrentarse y curarse del estrés tóxico conlleva mucho esfuerzo y apoyo, pero todos necesitamos la ayuda de los demás en tiempos difíciles. Y construir resiliencia y fortaleza en nuestras familias y comunidades es una de las inversiones más importantes que podemos hacer como sociedad. Al final, nos ayudará a todos a ser los padres que queremos ser. Todos. Ya. Bueno, y ya como ya para ir cerrando, solamente hablar de la resiliencia como una estrategia frente a la adversidad, que en nuestros espacios de trabajo, pues el apoyo siempre lo vamos a encontrar de una u otra forma y mucho importa el cómo lo pedimos también, ¿no? Cómo podemos tener esta seguridad de poder decirle a alguien, oye, mira, me está pasando esto y no sé qué hacer, ¿no? Y para hablar rapidísimo de la resiliencia, pues el uso del término empezó desde la década de los 50 del siglo pasado y es la capacidad de aprendizaje y adaptación para las competencias, comportamientos y estrategias adaptativas. Es de una corriente epidemiológica y el pensamiento, pensada inicialmente como cualidad o característica de la personalidad de un sujeto capaz de resistir a un trauma o de reconstruirse tras haberlo sufrido, y esta es de la teoría del vínculo. Otra perspectiva nos habla de la resiliencia como capacidad de una persona o un grupo para crecer en presencia de grandes dificultades. Se construye a partir de interacciones con el entorno, y por lo tanto no es fija y varía a lo largo de toda la vida. La que sigue, Omar, por favor. Acá, pues, esta es una frase, si no mal recuerdo, de Cyrulnik, que tiene un libro muy bonito que si no lo han leído, se los recomiendo, que se llama La maravilla del dolor. Y esta frase no recuerdo si es de ese libro, pero es de ese autor. Y él habla de que cuando he sido agredido me he convertido en cosa, me han atropellado, he sido objeto pasivo, pero si el encuentro con los otros me proporciona seguridad, puedo detonar procesos resilientes.
Eso jamás se logra en solitario si no hay nadie. En realidad lo que se prevé es la muerte psíquica determinada por la anulación del yo. Recupera aquí la resiliencia alejada del optimismo que supone anular lo vivido y la coloca como la posibilidad de resignificar la historia, lo que obliga entonces a coadyuvar en el ámbito familiar para favorecer relaciones libres de violencia y desde la base del cuidado bien tratante. Y acá pues ya hay algunos elementos que hemos mencionado como el que los procesos colectivos, ¿no? El apoyo que nos damos unos a otros, a partir de que la resiliencia social se entiende que sí hay factores internos, pero también hay factores externos, ¿no? Como pues el entorno, el vínculo que tengamos a lo mejor con la familia, con un cuidador, con un amigo, etcétera, y eso que va a permitir pues que haya una resignificación de historias, ¿no? Poder entender, como decía en la lámina anterior, no anular lo que vivimos, sino darle una resignificación a eso que estamos viviendo, a eso que nos sucedió, y que podemos resignificarlo a partir de esta resiliencia social, ¿no? No tanto como de la resiliencia como un proceso individual, sino como un proceso colectivo. La que sigue, amor, por favor. Y acá, pues algunas cuestiones, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender también cómo podemos construirnos a partir de construirnos como bases de seguridad. Pues primero entender que en la adolescencia, como ya mencionaba Omar al principio, pues hay procesos de aceptación, de autonomía y de independencia. Y también va a haber procesos de rechazo, ¿no? Y es importante entenderlos. Esto habilita a niñas, niños y adolescentes a participar en dinámicas sociales de reciprocidad, dando y recibiendo. Hay una resignificación del mundo, de cómo entendemos el mundo, y los adultos en este proceso aportan información necesaria para que puedan comprender la realidad y desarrollar habilidades de adaptación adecuadas. También proporciona la seguridad necesaria para que se decida a explorar y aprender. Es esta como parte de la independencia, ¿no? Que le vamos a poder brindar a las y los adolescentes, y de los cuidados, el afecto y la estimulación depende en gran medida el desarrollo del niño, ¿no? La que sigue, Omar, por favor. Vamos a ver este video que engloba mucho de lo que mencionamos acá a manera de cierre. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida.
pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Gracias, Omar. Y bueno, este video lo usamos mucho tiempo. Yo la primera vez que lo vi fue pues siendo estudiante y la verdad es que te pone a pensar un montón de cosas, ¿no? Y yo en ese momento me preguntaba, ¿cuál es mi caso? ¿No? ¿Qué es lo que a veces me pienso que me detiene, ¿no? Y cómo también pensar quién ha estado ahí para, para poder decirme, oye, no, no es todo, ¿no? Hay más posibilidades. Y es así entonces que ya a manera de cierre, pues es aquí donde el escenario de seguridad y el adulto disponible puede proporcionar ambientes sanos y estimulantes para el crecimiento humano, teniendo un efecto de largo alcance en la vida del individuo y su colectividad. Para los actores protagónicos, que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, cuidadores y profesionales, esta circunstancia implica una tensión, pues es inevitable la construcción del vínculo, lo que les decía hace rato, derivado de elementos intersubjetivos y de reflexibilidad que les impacta de forma recíproca. En la adolescencia se pueden resignificar estas trayectorias siempre y cuando haya alguien disponible. Y acá en una frase más o menos así, me acuerdo de Boris Cyrulnik, él dice que la infancia no es destino y que una situación adversa puede resignificarse o también se puede agravar dependiendo siempre en la medida en que haya alguien para mí, ¿no? Y ya a manera de cierre, pues cuidar el principio de la vida es cuidar a la humanidad. Omar. Ya bueno, solamente para cerrar, hay un libro que también nos gusta bastante que se llama que es La niñez en movimiento, del adultocentrismo a la emancipación, y que pone esta frase, ¿no? De sus autores, de Santiago Morales y Gabriela Magistris, de a la vuelta de la historia e inmersos en un contexto histórico que requiere ejercitar más que nunca una pedagogía de la pregunta que tenga como acicate también a la ternura y al dinamismo constante. Tal vez debamos apostar junto a las niñas y niños a ser como el agua,
transparentes y en constante movimiento. Que una frase que nos invita a reflexionar también nuestro posicionamiento con ellas y ellos, ¿no? Y qué papel les estamos dando desde la comprensión, desde sus propias historias, pero que también nosotros estamos en ese proceso y que nuestro papel también es importante. Estos son los datos de contacto, que igual se los pusimos la sesión anterior. Voy a detener la presentación y nos quedan todavía unos 8 minutitos para que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario de la sesión. Por ahí mencionan en el chat si los videos los podemos proporcionar. Esos están en internet, les vamos a proporcionar el link. La vez pasada les mandamos a Ruth, que es de la Junta, le proporcionamos las presentaciones en formato PDF por el tamaño de los archivos. Pero lo que podemos hacer es mandarles en PDF la presentación y los vínculos de los videos, enviárselos para que ustedes los puedan descargar directamente de YouTube sin ningún problema. Todos son de acceso libre, gratuito, y solamente lo que hacemos es ahí un poco ver cuál nos ayuda más para la reflexión, y ya vi a Lupita que tiene la manita levantada. Entonces iniciamos con Lupita. Ay, Omar y Jessy, por favor, no se les olvide el teléfono de la persona terapeuta. Sí. Porfis. Ahorita lo anoto de una vez. Sí, mira, ya estuve hablando con él. Ajá. Y me dijo que sí, que le pase tu contacto. Entonces, si quieres, déjanos tu número de teléfono aquí y te lo mando por WhatsApp, si te parece. Dale, vale, Jessy. ¿Vale? Y ya para que lo tengas ahí. Va que va, te lo anoto de inmediato. Sí, Omar, había una pregunta desde hace rato. Ajá. Que de Brenda Solorzano, que preguntaba, entonces, ¿el primer proceso de socialización que es en la infancia es la base fundamental? Sí, digamos que hay un video que ya no pusimos en esta ocasión, pero que también es de la Universidad de Harvard, en donde dice que lo que hagamos en estos primeros años de vida es fundamental para la etapa adulta. Y en realidad, aquí es llevar a la reflexión si incluso la violencia que estamos viviendo hoy en día es resultado de lo que hemos dejado de hacer o de lo que dejaron de hacer nuestras generaciones, nuestras abuelos, abuelas, en cuestiones de crianza, ¿no? Y hasta la fecha seguimos escuchando narrativas como yo soy lo que soy gracias a la chancla voladora, gracias al cable de la plancha, ¿no? Y en realidad no es gracias a eso, en realidad es gracias a que hubo alguien, es gracias a que hubo una red de apoyo que nos permitió crecer. No fue gracias al maltrato, no fue gracias a la violencia, sino hay un psicólogo que se llama Eric Ramírez y dice, todas y todos tenemos unas islas de cuidado. Aquello en donde pareciera todo ser muy negativo y donde pareciera que no encontramos, y por más que volteamos el caso y no vemos, hay que rascarle y por ahí vamos a encontrar una figura, una red de apoyo que puede ser esa isla de cuidado. Y si nos ponemos a reflexionar en nuestras propias historias, quizá le estamos dando mucho peso al maltrato, al golpe, cuando en realidad nuestras islas de cuidado fueron las que nos permitieron llegar hasta donde ahora estamos, ¿no? Lupita. Ahorita que dijiste la hija de la chancla, me acordé de mí. Pero te voy a platicar algo muy padre que me pasó. Ya como adulta, siendo mamá, yo viajaba muchísimo. Y un día se acercó mi mamá y me dijo, hija, ¿cómo le haces? O sea, qué padre, ¿no? O sea, ¿cómo te llevas con tus hijos? Porque yo cambié totalmente el molde. Pero ¿sabes cuál fue lo más bonito? Que me dijo, perdóname. Se me hizo un nudo enorme en la garganta y le dije, mamita, gracias, siempre te he perdonado porque no se nace siendo padre. Nos vamos educando junto con nuestros hijos. Entonces, gracias a lo que tú me enseñaste, yo aprendí lo que no debo de hacer. Y la perdoné. Que yo no sentía rencor, ¿eh? Puedo confesarlo y decirlo abiertamente.
pero me encantó cuando mi mami se acercó y me dijo, hija, perdóname. Entonces, si la adoro, pues la adoro mucho más y más y más, porque es muy padre reconocer. Pero el reto más grande para nosotros, los que nacimos con chancla y crecimos con chanclas y cucharazos, es romper con ese molde, ese estereotipo para que no lo volvamos a repetir. Y quiero decirles en mi caso que le doy gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al Creador y gracias a la gente que siempre estuvo conmigo, que tuve la orientación correspondiente y la dirección perfecta. Esa es mi lección y gracias a ustedes porque me confirman lo que yo aprendí. No, gracias a ti, Lupita, también por contarnos. Y hay algo que generalmente cuando trabajamos, hay una técnica que hacemos, que creo se las platicamos en el curso anterior, en donde utilizamos una tablita y vamos preguntando si recuerdas cuál fue tu primer golpe que te dieron tus papás, a qué edad, por qué motivo, qué conducta querían evitar, si tuvo o si en realidad esa conducta se eliminó de tu vida. Y generalmente como es una técnica muy, digamos, de experiencia vivida, ¿no? Muy vivencial, lo que generalmente cuando se termina ese taller es que mis papás, es que a mí me pegaron, es que no sé qué, y se vuelve un discurso de por mis papás es que estoy así. Y lo que hacemos y decimos es, los papás hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Y entonces hay que no criminalizar y no tampoco ser punitivos hacia las familias y decirles, es que ustedes son los que no hacen y dejan de hacer, sino hay que proporcionar esas herramientas, ya que tenemos el conocimiento, hay que proporcionarlas, porque quizá no es que quieran hacer daño. Generalmente la narrativa es, lo hago por su propio bien, pero quizá la manera no es la adecuada y hay que proporcionar esa estrategia únicamente. Entonces, muchas gracias, Lupita. No sé si alguien más quiera comentar algo. Quedan 2 minutitos ya para cerrar. ¿Alguien más que quiera? Ya nadie dice yo. Por ahí levantó la mano, creo, Fidel, ¿verdad? Así es. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? En mi caso personal, trabajo con jóvenes adolescentes con situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Muchos reflejan situaciones de violencia doméstica, ¿sí? Entonces, lo referente al apego, ¿no? Cuando ellos ven cierta atención, cierta escucha de parte de nosotros, se hace un lazo especial, ¿sí? Yo quisiera saber cómo reforzar ese lazo especial cuando muchas veces, lo que decía la otra participante al principio, no es muy permitido o válido que haya ese tipo de vínculos. ¿Es ser empático, sentir lo del otro o no es permisible? Fíjate que les decía ayer, ¿no? Que me tocó ir al encuentro, el primer encuentro nacional de centros de acogimiento residencial en Oaxaca, que organizó DIF Nacional, DIF Oaxaca, apenas hace unas semanas. Y esto es algo que salió mucho de parte de quienes están en el día a día, ¿no? O sea, la institución me dice, no te vincules, no te pueden llamar mamá, no te pueden llamar papá, no tenemos que crear ese lazo afectivo. Pero por el otro lado, la investigación lo que nos dice es ese vínculo lo que nos permite reparar la historia, lo que nos permite transformar esa trayectoria. Entonces, lo que yo te diría es, no te pelees con eso, no te pelees de si no debo hacerlo, hay que hacerlo, porque es necesario. Solamente hay que ir encontrando el camino, esos rayitos de luz, esos intersticios, hay que irlos encontrando para que también no haya, ni no te finque ninguna responsabilidad jurídica ni nada, pero hay que irlo encontrando para que, digamos, la manera en que podemos transformar esa trayectoria es a partir de las redes de apoyo social, y esas redes se construyen con el vínculo. Entonces no hay que pelearnos con eso, hay que construirnos esa red, hay que generar esos vínculos,
pero también ser muy respetuosos de las y los adolescentes, porque me tocó el caso de estar trabajando en una institución en Sinaloa, en donde había una maestra que todo el tiempo le decía a un niño, yo te voy a adoptar, yo te voy a adoptar, yo te voy a adoptar, y el niño ya dibujaba, ¿no? De yo ya me voy a ir con mi maestra y que no sé qué. Cuando se habló con la maestra no tenía ninguna intención de adoptarlo, pero con esa falsa ilusión de decir quiero construir un vínculo con él, se caen en promesas que son imposibles. Entonces hay que ser congruentes con uno mismo y congruentes con lo que se les puede ofrecer a ellos. No es construir por construir nada más. Lupita, la última, y ahora sí como cantina, la última y nos vamos. Creo que soy muy hablantina. Mira, a eso iba. Hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Te lo comento porque yo trato con jóvenes con discapacidad de intelecto. Y es bien fácil que alguien llegue y te diga, mamá, mamacita, mami. Ojo, hay que ser bien cuidadosos. Y yo bien claro lo he dicho. En esta casa, ¿de quién es la casa? Ah, ellos dicen de nosotros. Ok, amores. Fíjense bien. Soy su maestra, su directora, su hermana, su amiga, su confidente. Pero mami, su ayuna. En algunos casos, esa mami se fue, que Dios la bendiga y vamos a desearle el bien. En otros casos, se fue con el Padre Creador y desde allá nos está cubriendo con su protección. Pero madre, solo ayuna. Y de ahí me he tomado para ir erradicando, porque los he sorprendido hasta cuando a mis dos mujeres personal le dicen mamá. Ojo, porque si empezamos a permitir que nos abracen aquí, al rato es más abajo y se puede pasar. Ojo, tenemos que ser muy cuidadosos y marcar límites, y tú lo dijiste, el respeto, la solidaridad, la comunicación, porque tampoco puedo tratar a Pepe igual que a Nicolás, igual que a Pedro. Ojo, debemos de ser muy cuidadosos. Esta es una tarea enorme pero preciosa. Sí, sobre todo es eso, o sea, lo que yo rescato es, hay que ver cada caso de manera singular, ¿no? No podemos generalizar a todas y todos. Y a lo mejor, si a ese niño o niña que está en otra situación, lo que le permite seguir sobreviviendo o seguir desarrollándose es decirte o no decirte mamá, pues lo puedo sobrellevar siempre que haya un diálogo y vayamos marcando ese límite, ¿no? O sea, si para ti es importante decirme mamá, ¿qué significado tiene para ti el que a mí me digas mamá? Entonces es irlo platicando, es irlo dialogando, pero es cada caso de manera muy singular, ¿no? No se puede aplicar para todos, para todas, y hay que ver los casos muy, muy específicos. Pero lo que sí es que la construcción de ese vínculo es lo que nos va a permitir reparar esas trayectorias. Entonces, hay que construir vínculo, pero sí hay que ser cuidadosos y cuidadosas, y decíamos al principio, siempre poner a ellas y ellos en el centro, ¿no? Nunca nuestra necesidad, nunca nuestra historia, nunca utilizarlos de carrito para querer resolver nuestra historia, sino ponerlos en el centro a ellas y a ellos. ¿Qué es lo que a ellos les hace bien? Si a ellos les hace bien mi red de apoyo, ok, yo me pongo lo que soy para que él o ella pueda ocuparme como esa red. Pero si yo no le sirvo a él y lo que yo hago es utilizarlo para querer resarcir algo mío, entonces desde ahí ya estamos mal. Y ahora sí, ya no nos da tiempo para otra participación. Muchas gracias, Lupita, Fidel, quienes participaron también en el chat. Por ahí ya vi algunos comentarios, ¿no? Agradeciendo. Brenda, Solórzano, Rogelio. Muchas gracias. Y pues nos vemos ya el día de mañana en el mismo horario, mismo canal como el Chavo del 8. Nos vemos por aquí y que tengan bonita tarde.